¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer el análisis al arquetipo de S-Force. En el video vamos a revisar sus cartas, complementos, ventajas, desventajas, un poco de su funcionamiento, mi opinión de estas y unas cuantas cosas más. De eso se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi experiencia, opinión y uso del deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. S-Force, anteriormente llamado Security Force, es un arquetipo que hizo su debut recientemente en el set principal de Blazing Vortex. Es un arquetipo que se basa en el uso de columnas. La idea es que nuestros monstruos van a tener cierta influencia y ciertos efectos en los monstruos del oponente siempre y cuando estos estén compartiendo su columna. Asimismo, todos los efectos de nuestros monstruos S-Force se van a estar aplicando a los monstruos del oponente siempre y cuando estén compartiendo la columna con un monstruo S-Force. Esto va a quedar mucho más claro dentro de unos momentos. El arquetipo se compone de monstruos de atributo de luz y oscuridad y de múltiples tipos, con lo cual pueden estar accediendo a muchas cartas. Su estilo de juego está muy orientado al control y al swarm. No obstante, debido a muchos de sus efectos y a su increíble monstruo jefe, por momentos se puede sentir uno de beatdown, lo cual también le da muy buena flexibilidad de construcción. Vamos a revisar todas sus cartas, importancia, funcionamiento, ratios y razones. Primero tenemos que dejar claro como el cristal cómo es que funcionan los monstruos S-Force. Todos tienen el efecto continuo de que monstruos que el oponente controla en la misma columna que un monstruo S-Force y cada uno va a tener diferentes efectos. Vamos a usar un ejemplo gráfico para poder dejar esto mucho más en claro. Para este primer ejemplo tenemos 5 monstruos en campo, 2 del oponente que de hecho no comparten columna con nuestros monstruos S-Force y tenemos 3 de nuestros monstruos S-Force. Para los monstruos de columnas que tenemos es que el oponente no puede estar seleccionando sus propias cartas, esto por el efecto Dory Fist. Por la parte de platina, monstruos en la misma columna van a estar perdiendo 600 de ataque y por la parte de gravitino, cualquier monstruo que esté compartiendo una columna con los S-Force se va a remover cuando deje el campo. Para este caso no tenemos ninguna interacción, no están compartiendo columnas, pero para este siguiente ejemplo uno de los monstruos del oponente sí está compartiendo columna con nosotros, que de hecho está compartiéndola con platina. Realmente no importa con cuál de los monstruos esté compartiendo la columna, siempre y cuando uno de los monstruos del oponente esté compartiendo una columna con nuestros monstruos S-Force, entonces se va a ver afectado por todos los efectos para los cuales tenemos disponible esto. Como había mencionado, por Orifice no se pueden seleccionar por efectos, por platina están perdiendo 600 de ataque y por la parte de gravitino cualquier carta que abandone el campo se va a acabar removiendo. Vamos a entrar a fase de batalla para poder demostrar esto mucho mejor. Vamos a estar atacando a la Elemental Hero Shadow Mist, vamos a atacar, vamos a hacer daño y esta se acabó yendo removida, aun cuando no estaba compartiendo la columna específicamente con gravitino, ya que está compartiendo la columna con platina, entonces se está viendo afectado por esto mismo. Simplemente para dejar esto mucho más en claro, vamos a estar atacando a Elemental Hero Stratos y este se va a ir destruido y va a caer al cementerio, pero no se va a ir removido precisamente porque no estaba compartiendo columna con ninguno de nuestros monstruos S-Force. Simplemente para acabar vale la pena mencionar que hay algunos efectos que se pueden estar sumando. Por ejemplo, si tenemos doble platina, entonces los monstruos van a estar perdiendo 600 por cada una copia de estas. Elemental Hero Shadow Mist es un monstruo de 1000 puntos de ataque, gracias a las 2 copias de platina va a estar perdiendo 600 puntos y simplemente para demostrar que sigue bajo el efecto de gravitino vamos a atacar y esta carta se va a acabar yendo removida. Esto es simplemente el efecto más gráfico que podemos estar dando para dejar en claro cuál es el funcionamiento específico de los monstruos S-Force y es increíblemente importante que esto quede claro para que puedan sacar el máximo provecho de este arquetipo y que simplemente lo puedan utilizar a su máximo poder. Habiendo explicado este punto, vamos a pasar con la explicación de los monstruos. Todos los monstruos S-Force tienen dos efectos. Uno es el efecto que tiene que ver con las columnas de los monstruos S-Force, el cual es un efecto continuo. Estos efectos no activan, están activos todo el tiempo. El otro es su efecto específico que nos ayudará con las jugadas. Primero tenemos a Rapachi Yomaru. Su efecto de columna hace que monstruos del oponente solo puedan atacar al mismo monstruo de la columna, lo que puede forzar a que el oponente tenga que tener mucho cuidado con sus zonas o que incluso nosotros forcemos que deba de hacer ciertos sacrificios, lo que con su campo es incluso mucho más potente. Su efecto propio y como un efecto rápido es que podemos remover una carta S-Force en mano como costo. Luego regresamos esta carta a la mano y si lo hacemos invocamos de manera especial un monstruo S-Force desde el deck en modo de defensa excepto esta misma. Es el starter por excelencia del deck, es la carta que siempre queremos ver en la mano, la que buscaremos con el campo y la que más jugadas podrá darnos. El hecho de que su efecto sea rápido permite que lo podamos usar después de ponerla en campo en cualquier punto, sea nuestro turno o del oponente, y debido a su flexibilidad en general es la que crea todas las jugadas. Por este aspecto tan simple siempre se le ve a 3 copias. Luego tenemos a Profesor Digama, que en su invocación normal especial podemos seleccionar un monstruo
monstruo boca arriba que controla el oponente como requerimiento y cambiamos su posición de batalla, lo que en conjunto de otras cartas o por estadísticas naturales de muchos monstruos podría facilitar lidiar con ciertas amenazas. Su efecto de columna es que la posición de batalla de monstruos oponentes no pueden cambiar a menos de que sea por un efecto, lo que podría ayudarnos a lidiar con ciertas amenazas. Lastimosamente es una carta que no ayuda en casi nada, debido a ser un efecto tan orientado a batalla que no afecta a links o que su link propio se encarga de esto de mucha mejor forma. Es rara vez utilizada, no empieza jugadas y es solo útil en ciertas versiones. Está ausente en la mayoría de listas, pero en caso de que quisieran usarlo, una copia podría ser suficiente. Luego tenemos Edge Laser, que llegará en Lightning Overdrive. En su normal o special permite invocar un monstruo S-Force desde la mano en modo de ataque excepto este mismo, lo que es un efecto soberbio ya que no se fija en los niveles, ayudando a poner en campo piezas esenciales como platina o gravitino. Su efecto de columna lastimosamente es demasiado simple, haciendo que monstruos en la misma columna que nuestros monstruos S-Force no puedan ser utilizados como material de link para un monstruo de link 3 o superior, lo que se siente demasiado específico, ya que muchos link 2 son clave en muchos decks, y si bien los monstruos de link 3 y superiores tienen efectos mucho más potentes, la mayoría de estrategias pueden ir por un link 2 para lidiar con este efecto y luego pasar por su link 3. No obstante, la extensión es fantástica, por lo que puede ser la diferencia entre una jugada simple, una OTK o simplemente poner a su propio link mucho más rápido en campo. Es pronto para decir cuántas copias se van a utilizar. Por lo mencionado, por ser un extender, las listas que hemos visto lo utilizan entre 2 y 3 copias, pero por su efecto de columna en sí dejan mucho que desear. Luego tenemos a Aura Fist. Su efecto de columna es que el oponente no puede seleccionar monstruos que él controla en la misma columna que nuestros monstruos S-Force por efectos de cartas, lo que llega a ser muy potente contra algunos decks específicos como Mech Knight, dinosaurios, héroes y muchos más, pero son interacciones un tanto específicas como para poder capitalizar mucho más con estas. Su otro efecto es que cuando un monstruo que el oponente controla activa su efecto y como un efecto rápido, podemos remover una carta S-Force desde nuestra mano como costo para destruir ese monstruo. Desafortunadamente no niega, por lo que dependeremos de que el oponente haya hecho una inversión importante en su monstruo para poder lidiar con la amenaza. No da nada específico a la estrategia, por lo que no es la carta más popular. Su uso va de 0 hasta 2 copias, dependiendo del valor que les dé, el formato, que otros decks estén acostumbrados a enfrentar y mucho más. Luego tenemos Dog Tag, que también llega en Lightning Overdrive. Si el oponente invoca de manera normal o especial uno o varios monstruos y controlamos un monstruo S-Force, no debe ser solo uno y no importa si tenemos otros nombres en campo de otros arquetipos ajenos y menos en el Damage Step, podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano, lo que idealmente está pensado para poner los efectos de los monstruos S-Force como un elemento sorpresa sobre el oponente. Su efecto de columna es que monstruos del oponente que compartan columnas con monstruos S-Force no pueden activar sus efectos durante nuestra main phase, lo que es una protección muy pobre y demasiado específica. El poder sorprender al oponente y ponerle la presión de efectos como gravitino es algo agradable, pero es muy poco útil, más cuando dependemos del oponente y no podemos invocarla a nuestro gusto por ser un monstruo de nivel 5 o superior. A no dar nada a la estrategia, muy pocos la han utilizado. De forma similar a Professor, si les gusta su uso, una copia podría ser una buena forma de comenzar, pero en general deja mucho que desear. Luego tenemos a Gravitino, que cuando es invocada de manera normal o especial permite añadir una carta S-Force del deck a la mano, menos esta misma, lo que la convierte en el Stratos del deck, haciéndolo una carta que queremos ver la mayoría del tiempo. Lastimosamente, al ser un monstruo de nivel 5 necesitamos el uso de otros efectos como de Rapachi Yomaru, Edge Laser o de Showdown para poderlo poner de forma cómoda. Su efecto de columna es el más efectivo del arquetipo, haciendo que monstruos del oponente que comparten una columna con monstruos S-Force son removidos cuando dejan el campo. No especifica que deban ser enviados al cementerio, regresados a la mano, de vuelta al deck o al extra deck. Con que abandonen el campo se van a ir removidos. Este efecto tipo Macrocosmos es uno de los más importantes. Podemos ponerlo en posiciones específicas como las zonas de link para poder obligarlo a que pierda muchos recursos o usar algunas de nuestras cartas para extender y poner presión al rival. Aun cuando usa un efecto tan bueno, el que sea de nivel 5 y sin formas propias de invocarse le hacen una carta incómoda. Dependerá de qué tanto uso le piensen dar y sus complementos. Hemos visto que hasta ahora es usada a 2 dando muy buenos resultados, pero el objetivo y complementos podrían modificar mucho de esto. Por último, de main deck tenemos a Platina. Su efecto como columna es que monstruos oponentes en la misma columna que nuestros monstruos S-Force perderán 600 de ataque. Esto aplica por cada una de las copias de esta carta, por lo que podremos reducir el ataque de los oponentes hasta por 1800. Para su efecto en específico es que cuando es invocada de manera normal o especial, podemos seleccionar uno de nuestros monstruos S-Force que están removidos y lo podemos invocar de manera especial, lo que está pensado como el complemento de cartas como Rapachi Yomaru o de Aura Fist, para poder mitigar los costos o simplemente como un paso intermedio para tener más cuerpos en campo. El uso de este es muy peculiar, al ser de nivel 5 superior y depender de cartas removidas no es una carta que sea tan simple de usar, pero ya que Rapachi Yomaru es su starter esencial y con esto podemos asegurarnos 3 monstruos en campo, es una de las cartas más vistas y útiles en general. Hemos visto su uso entre 2 y 3 copias debido a esto, incluso su efecto de columna suma, por lo que con una cantidad decente de monstruos o copias de esta, el beatdown se puede hacer una opción interesante. Para el extra deck tenemos a Justify, monstruo de Link 3 que pide 3 monstruos de efecto incluyendo un monstruo S-Force. No podemos invocar o setear monstruos a las zonas que esta carta apunta. Como un efecto rápido podemos seleccionar un monstruo de efecto que el oponente controla como requerimiento. Negamos
extendemos los efectos de ese monstruo hasta el final de este turno. Luego podemos mover ese monstruo a una de las zonas del oponente que esta carta está apuntando, lo que tiene sinergia perfecta con su segundo efecto, que es que al inicio del damage step, si esta carta ataca, podemos remover todos los monstruos a los cuales apunta sin estar haciendo target. Este efecto es increíblemente potente. Dependiendo de las posiciones en el campo, inmunidades y la forma en que se está jugando, podemos deshacernos de hasta 4 monstruos del rival, uno al cual idealmente estaríamos atacando y que no apunta esta carta, y los 3 monstruos a los cuales estaría apuntando y que se verán afectados por su efecto. Es un monstruo jefe soberbio. Mover los monstruos del rival es tremendo considerando cómo funcionan los S-Force, e incluso por semejante remoción es excelente como opción. 1 o 2 copias de extra deck son lo que vemos usualmente, debido a que si bien no es difícil de invocar, pide una inversión considerable de recursos. Para sus magias primero tenemos Bridgehead, que es su campo. Cuando es activada permite añadir cualquier monstruo S-Force del deck a la mano, por lo que lo hace su rota directo. Cuando un monstruo del oponente declara un ataque a nuestro monstruo S-Force en la misma columna, podemos activar el efecto de que nuestro monstruo no puede ser destruido por batalla. Lastimosamente todavía pasa el daño y esto solamente es una vez por turno, por lo que tenemos que elegir con cuidado el monstruo que queremos conservar. Esto se hace incluso mucho más potente en conjunto de Rappa Chiyomaru, puesto que solo pueden atacar al monstruo en su propia columna. Por simples razones de consistencia necesitamos utilizar la 3. La protección de batalla es sorpresivamente útil y vale la pena hacer el hincapié en que debe ser la misma columna para que puedan empezar a cuidar estos detalles desde el inicio del juego de este deck. Luego tenemos Showdown, que es su carta de Quick Play con 2 efectos. El primero permite invocar un monstruo S-Force desde la mano en modo de defensa. Está pensado para poder sorprender al oponente y ponerlo bajo los efectos de columna de los S-Force, como una forma de poder invocar a los monstruos de nivel 5 superior, o incluso para poder compensar la debilidad a su normal summon. Su segundo efecto es que seleccionamos un monstruo S-Force en cementerio como requerimiento y lo añadimos a nuestra mano, lo que puede regresarnos recursos y cartas importantes como Rappa Chiyomaru o Edge Laser. Es una buena carta en general, aun siendo que solamente podemos usar un efecto por turno, la extensión o el reciclaje es un aspecto importante. Hemos visto su uso entre 2 y 3 copias. Tengan presente la necesidad de extensión, el uso de monstruos de nivel 5 superior o el factor sorpresa que quieran poner sobre el oponente. Para sus trampas tenemos Chase, que también llega en Lightning Overdrive. Permite seleccionar cartas boca arriba que el oponente controla igual y hasta el número de monstruos S-Force que controlamos con nombres diferentes como requerimiento y los regresamos a la mano, lo que la convierte en su compulsor y masiva, y de hecho la única forma de interactuar con cartas de magia y trampa del oponente que estén boca arriba. El que se pueda buscar con Gravitino le da incluso mucho más uso. Su segundo efecto es que si un monstruo S-Force que controlamos va a remover una o varias cartas desde la mano para poder activar un efecto, los cuales por ahora solamente tenemos a Rappa y Aura Fist, podemos remover esta carta desde el cementerio en su lugar. Sobre este, vale la pena mencionar que aun cuando no tengamos cartas en mano, podemos usar los efectos ya mencionados anteriormente y remover esta carta desde el cementerio. Es una carta excelente por donde se le vea. Ahorra recursos en mano, el efecto tipo compulsory es muy raro que no sea potente, así que solo dará ventaja. Lastimosamente es una trampa, por lo que es un tanto lenta, pero no le quita lo efectiva que es. Hemos visto su uso entre 2 y 3 copias. Y por último tenemos Specimen, que si nuestro oponente controla un monstruo, podemos seleccionar uno de nuestros monstruos S-Force que está removido o en cementerio como requerimiento y lo invocamos de manera especial al campo en la misma columna que ese monstruo oponente. Su otro efecto es que podemos remover esta carta desde nuestro cementerio, luego seleccionar un monstruo S-Force que controlamos como requerimiento y costo y lo movemos a otra de nuestras zonas de monstruo principal. Solo podemos usar uno de estos efectos una vez por turno. Este es su Reborn temático y su forma de poder mover los monstruos para poder entorpecer mucho más el juego del rival. Dependiendo del momento puede ser algo bastante bueno, sobre todo porque asegura que el rival estará bajo la presión de los S-Force. Lastimosamente fuera de Gravitino no hay mucha presión de columnas que ayude. Es una carta buena para la temática, pero que es detenida por el mismo arquetipo. Hemos visto que puede no aparecer o incluso estar hasta 3 copias. Consideren cuáles son los requerimientos y puntos débiles de su construcción para poder avanzar para el uso de esta. Para el plan de juego, lo que estamos buscando es poder tener una presencia decente de monstruos S-Force en campo para poder condicionar o acabar con el oponente rápidamente. De la mano de efectos esenciales como Rappa, de extenders como de Edge Laser o Platina, y yendo por monstruos definitivos como Gravitino para poder condicionar y o buscar cualquier carta o cualquier aspecto adicional que necesite el deck. Así es como queremos armar nuestro campo. Las posiciones de los monstruos serán importantes ya que podemos usar estas a nuestro favor para poder hacer más agresivo el asedio del deck. Complementos como Bridgehead, Showdown o Chase ayudarán a la consistencia y a poder interrumpir de formas múltiples al rival. Yendo segundos o dependiendo del deck oponente, también podemos orientarnos a la invocación de Justify, un monstruo increíblemente potente que puede borrar incluso los campos más potentes que hemos visto en el juego y que al gastar y borrar tantos recursos del rival, podemos empezar a controlar o avanzar en el beatdown para poder vencerlo poco a poco. Para las ventajas, Justify es un monstruo jefe tremendo. Es tan potente que no me sorprendería que pudiera ser utilizado en el futuro como una pieza en solitario en algún deck como un monstruo jefe ideal. No tienen restricciones, por lo que podemos utilizar muchísimas cartas de complemento, motores, cartas de tech, todo en pro para que el funcionamiento sea mejor. Tienen una buena capacidad de spam. No es algo tan difícil que podamos tener unos 3 o 4 de sus monstruos tema en campo, ayudando a poner mucha presión al oponente o simplemente para ir por su link jefe. Tienen muchas formas de poder llenar su campo, sea con Rappa, Edge
Laser o complementos, podemos armar los campos con cierta facilidad. Tiene buscadores varios como su campo o Gravitino, ayudando a que sus jugadas sean consistentes. Pueden jugar en el turno del oponente sin muchos problemas, lo que es algo que no muchos decks pueden hacer. Muchos de sus efectos clave son rápidos, lo que les ayuda a poder utilizarlos cuando la ventaja sea mayor o para poder eludir ciertos efectos. Muchos de sus efectos se pueden ver insignificantes, pero en conjunto se hacen muy molestos, incluso algunos que parecen inofensivos como el cambio de posición de batalla. Y debido a su poca popularidad y en general brillo que tienen sus jugadas, el oponente puede confiarse y de la mano de efectos de columnas o de forma mucho más activa de Justify, podemos remover todos sus recursos en un abrir y cerrar de ojos. Para las desventajas es simple jugar alrededor de este. Cuando el oponente entiende el funcionamiento, basta con poder utilizar las columnas alternas y podrá jugar sin ningún problema. Sus efectos no son nada del otro mundo, tienen buenos fundamentos, pero para un arquetipo de 2021 se siente muy atrasado. Siguiendo con el punto anterior, sus costos se sienten demasiado severos, haciendo que sus inversiones se sientan muy altas y si son negadas nos pondrán atrás en el duelo, y con todo y que tienen cartas para poder mitigar esto, está lejos de ser ideal. Los niveles de los monstruos en múltiples puntos no tienen sentido. El que su carta tipo Stratos sea un monstruo de nivel 5 ya le pone problemas de consistencia o hace que dependamos demasiado de Rapa Chiyomaru, Showdown o de alguna forma de poder poner este en campo. Es increíblemente dependiente de su normal summon, no solo a que esta sea exitosa, sino que el efecto pueda resolver. Si no es así, nos haremos un -1, un -2 sin muchas opciones para jugar. La inversión de recursos es gigantesca. Esto está pensado para mitigarse con algún efecto como de platina, pero no se entiende cómo no fue opcional o con la posibilidad de ser más potente y no pensado como para hacer que el arquetipo se sienta tan frágil. Mucho de su control se basa en una presencia decente en campo, lo que contradice la inversión del Link, y si bien Justify es un monstruo tremendo, necesita ayuda para poder ser eficiente. Se puede trabar fácilmente. Esto es por la naturaleza de sus cartas, ya que hay muchas cartas que necesitan hombres en campo, cartas removidas o en cementerio, por lo que habrá manos que no se puedan simplemente jugar y tengamos que ceder turnos. A pesar de que podemos jugar en el turno del oponente, dependemos de efectos específicos como The Aurofist, Chase o Justify, de los cuales incluso Aurofist no niega, solamente destruye. Aun cuando no presentan restricciones, tienen que usar una cantidad considerable de sus cartas para poder funcionar mucho mejor. Hay versiones que utilizan algunos motores y son potentes y consistentes, pero esto acaba haciendo que se sientan más como un motor pequeño, como cartas de tipo tech, no como el objetivo principal. No tienen acceso a ningún tipo de negación salvo la de Justify, pero esto es solamente a monstruos en campo, lo que los hace increíblemente débiles a cartas de poder. Son débiles a casi todo: destrucción masiva, remover, regresar, tributar, enviar. Hay muy poco que no nos haga mucho daño y nos ponga atrás en el duelo. Aun con los efectos como de platina para poder afectar el ataque del rival, monstruos de ataque y defensa altos presentarán un gran problema. Defensa de 2600 y superior y de ataque de 3200 y superior se vuelven muy problemáticos. Muchas de sus cartas hacen que lleguen los monstruos en defensa, lo que se siente como una restricción severa considerando la poca fuerza de las cartas. Aun cuando son buenos para el spam, si quieren un deck para poner monstruos en campo, hay otros decks con muchas mejores capacidades para ello. El deck es muy peculiar, es dependiente de su cementerio y de cartas removidas, pero no específicamente porque requiera las cartas allí o que tengan efectos estando allí, sino que muchas interacciones requieren que tengamos cartas en primer lugar allí. Depende muchísimo de buscar efectos que nieguen, no permitan o castiguen. Esto nos van a poner muy atrás en el duelo. Y por último, es un deck difícil de dominar. No es un DDD o un Pendulum optimizado, pero sí es mucho más difícil de aprender que un deck promedio, e incluso cuando se optimiza su uso, lo que se obtiene no es nada del otro mundo, hablando sobre la potencia de las cartas. Vamos a hablar ahora sobre algunas cartas y motores de complemento para poder utilizar en conjunto de este. Lo primero, y es algo que es bastante evidente, es que podemos utilizar un motor Warrior. La idea de esto es que podamos poner dos monstruos de tipo Warrior inmediatamente en campo. Para esto tenemos muchísimas opciones, como lo son las cartas Gouki, cartas que con solamente su normal summon pueden ponernos dos monstruos rápidamente en campo, como lo es el Neo Space Connector, Armageddon Knight, Dark Grepher, algunos complementos o algunos otros starters como Destiny Hero Malicious, el Sublimation Knight. Son solamente algunos de los ejemplos que con una sola carta podemos ir por Isolde, con el efecto de Isolde podemos ir por Rapa Chiyomaru y con este mismo vamos a poder empezar a acelerar el deck. Incluso es una forma bastante simple de poder poner los tres monstruos en campo para poder utilizar a Justify. No obstante, las versiones que utilizan al motor de Warrior se sienten que están utilizando solamente a Justify como un monstruo jefe, y sería mucho mejor si no utilizan las cartas S-Force para no detener el potencial de esta misma carta. Hay otros complementos como Black Luster Soldier que pueden estar agregando con Isolde y que esta misma carta tiene sinergia por los atributos del deck. Si quieren mucha más información sobre motores tipo Warrior, ya tenemos un video en el cual estamos cubriendo muchos de estos para que se puedan dar una idea del funcionamiento o de cuáles podrían estar utilizando. En conjunto de estas también podríamos estar utilizando cartas de caos, ya que los atributos de los monstruos de los S-Force son de atributo de luz y de oscuridad. Pueden utilizar uno o varios monstruos que funcionen como monstruos jefes. Va a depender mucho de su estilo de juego, del complemento, como si por ejemplo están utilizando el motor de Warrior, sobre cuál va a acabar siendo su opción, pero vale la pena mencionarlo. Para cartas en solitario tenemos Magician Souls, la cual puede ayudar a acelerar muchísimo debido a cuántas magias y trampas está utilizando este deck. De forma un poco mucho más activa tenemos a Idea, que esta puede estar invocando a Rapa Chiyomaru. Esta no nos va a permitir utilizar el extra deck en el turno
turno que estemos utilizando esta, pero es un cuerpo de forma adicional, podría servirnos como una pequeña extensión. El otro monstruo que podría ser útil es el Watkinectic Puppeteer. Esta carta nos permite estar moviendo los monstruos del oponente a otra zona, con lo cual nos aseguramos que la ponemos en una columna que comparte nuestros monstruos S-Force y con esto vamos a poder empezar a castigar. Para las cartas de magia primero tengo Terraforming porque Bridgehead es una de las cartas más importantes, es su rota temático, así que hay que buscarla lo más rápido posible. Por extensión podemos utilizar Set Rotation para poder acelerar mucho más esto. Tenemos el uso de Signet Mining, dos de sus monstruos son de tipo Cybers, así que simplemente lo hace un buscador bastante obvio. Reinforcement of the Army para poder ir por Rapa Chiyomaru, incluso podrían estar yendo por algo como Edea en caso de que quieran algo así. Foolish Burial Goods les puede servir para tirar alguna de las trampas y poder utilizar dichos efectos en cementerio. Emergency Teleport puede invocar a Professor. No es la primera carta que recomendaría, ya que Professor usualmente aparece una copia si es que llega a aparecer, pero vale la pena mencionarla. Cartas de poder que les puedan ayudar como Monster Reborn debido a la debilidad a la Normal Summon que había mencionado. Otras cartas como Raigeki, Harpy's Fire Duster. Este deck tiene muchos problemas lidiando con magias y trampas, así que esta simplemente es una buena opción. Cartas que les den mucha más ventaja. Para esto tenemos Pot of Desires, Pot of Extravagance y Pot of Prosperity. Cualquiera de estas tres opciones puede ser útil para poder tener más cartas en mano, para poder tener más recursos y que las jugadas simplemente sean más potentes. Y por último tengo el uso de Dark Ruler No More y de Forbidden Droplet. Justify es un monstruo jefe increíble y si podemos estar desactivando el campo y con esto podemos quitarle todos los recursos que el oponente invirtió en esto, tendremos muy buenas posibilidades de poder ganar el duelo. Para las cartas de trampa tengo There Can Be Only One, es un Floodgate que no afecta prácticamente nada al funcionamiento de este deck. Hay algunos puntos donde puede chocar un poco como es con el uso de monstruos Cybers, pero usualmente afecta mucho más al oponente. Reinforced Truth para poder estar invocando a Rapa Chiyomaru directamente desde el deck y ya que es un efecto rápido podemos estar utilizando este efecto inmediatamente. Trap Trick porque tanto Reinforced Truth como las dos trampas del arquetipo temáticas son trampas normales, así que simplemente tiene lógica e incluso ya que estamos jugando con columnas podrían estar buscando algo un poco más específico como Broken Line, que cuando una magia, trampa o efecto de monstruo es activado en la misma columna pueden estar negando y destruyendo, así que son simplemente algunas opciones que podrían estar volteando a ver. Para el extra deck ya había mencionado previamente Isolde por el uso del motor de los Warrior, pero para los monstruos de Link prácticamente pueden utilizar cualquier cosa que se les ocurra. Idealmente tendrían que estar utilizando monstruos Nightmare, monstruos Borrel y algunas cartas de poder como Apollousa simplemente para poder tener muchas más opciones, pero ya que no comparten niveles, tipos, hace que sea muy complicado poder recomendar ciertas cartas para el extra deck. Para las rarezas, de rareza secreta tenemos Bridgehead y Rapa Chiyomaru, de rareza ultra tenemos a Gravitino, Justify y Platina, de rareza super tenemos a Aura Fist y de rareza común tenemos a Professor Digama, Showdown y Specimen. Como mencioné, en Lightning Overdrive nos llegan las tres cartas faltantes, siendo Dog Tag, Edge Laser y Chase. Aun cuando muchas de las cartas llegaron en rareza alta para su debut, muy seguramente tendrán el destino de muchos decks que aparecen con rareza alta, pero sus complementos aparecen con rarezas bajas, sumado a que la única carta que es necesaria por completo es Chase y Edge Laser. Sumado a esto, al momento de hacer este video, son cartas muy recientes, por lo que serán cartas costosas, pero pasando unas semanas, quizás unos meses, serán cartas increíblemente accesibles para cualquier jugador. Para notas y comentarios finales, lo que nos está mostrando el arquetipo de S-Force es algo completamente nuevo. Anteriormente hemos tenido algunos arquetipos que se pueden estar basando en columnas, pero nada como lo hace este nuevo arquetipo. Para estos tenemos algunos como los Mech Knight, los Magical Musketeer, que sí tienen un juego basado en columnas, pero nada que se pueda parecer a este arquetipo. Lastimosamente, el hecho de que tengan un funcionamiento único no implica que estos sean buenos, o que siquiera tengan un futuro prometedor. Es verdaderamente un concepto nuevo que está llevando el juego de columnas a un siguiente nivel, algo que no habíamos tenido en el juego, aun cuando tenemos algunos arquetipos que se basan en columnas, pero el diseño y funcionamiento de muchas de sus cartas prácticamente los obligan a que se vayan a quedar como un juego muy casual. Esto es bastante evidente cuando revisamos el nivel, el funcionamiento de sus cartas, y para poderlos llevar al siguiente nivel van a tener que recibir una carta con semejante poder como Double Helix. Incluso si recibieran una carta de semejante poder, no se ve claramente cómo podrían ser lanzados al juego competitivo, considerando que todos sus efectos son hard ones per turn y en general dejan mucho que desear, al menos para un juego competitivo. No ayuda para su causa que en lanzamiento están llegando con rarezas muy altas, lo que va a presentar una barrera para muchos jugadores que quieran hacerse de este mismo arquetipo. Afortunadamente, con el paso de las semanas, los meses, estos se van a hacer bastante baratos porque no van a tener juego competitivo, pero es algo que llama mucho la atención. Nos recuerda mucho del tratamiento que tuvieron otros arquetipos como los Ancient Warrior y los Atignister, aunque vale la pena mencionar de estos mismos dos arquetipos que cuando fueron entregados dejaban mucho que desear, tenían muchos espacios, tenían muchos problemas muy fuertes. Por la parte de los Atignister tenían rarezas increíblemente altas, lo que hacía muy difícil que se pudieran estar consiguiendo. Hoy en día, con nuevo soporte, con algunas cartas que recibieron errata, como es el caso de Firewall Dragon, ahora son arquetipos bastante prometedores. De ninguna forma van a poder alcanzar el juego competitivo, pero considerando dónde empezaron a dónde están hoy en día, es un avance increíble y esto podría estar pasando precisamente con los S-Force. Hasta ahora, las pruebas y la construcción más exitosa que ha tenido el S-Force es en conjunto de un motor de Warrior. Con esto pueden
pueden fácilmente a través de Isolde sacar a Rappa Chiyomaru y con esto empezar a armar las jugadas. No obstante, si ya están jugando el motor de Warrior, es mucho mejor que simplemente estén quitando estas mismas cartas, ya que con su funcionamiento y efectos tan modestos no van a llevar a su deck al siguiente nivel y prácticamente se pueden quedar con lo mejor que puede ofrecer el motor Warrior y van a tener un deck muy potente. No obstante, si ustedes están volteando a ver este arquetipo no porque vaya a ser el siguiente deck tier 0, porque sea la cima del meta, sino como un nuevo concepto, este cubre ese aspecto de forma fenomenal. No hemos visto nada como el Security Force y el soporte en el futuro lo podría hacer mucho mejor. Es un deck que es un tanto difícil de poder dominar. Se nota muchísimo la diferencia de un jugador que lleva unas horas jugando a uno que ya lo domina por completo. Puede estar cambiando las cartas de su lista, el uso de las columnas es mucho más inteligente y en general va a poder sacar mejor provecho del deck. Si el juego de columnas es algo que les llama la atención, en definitiva estaría volteando a ver este deck. No obstante, no puedo recomendar que avancen por este por potencial para el futuro, ya que el juego de columnas se nos entregó hace unos 4 años, precisamente cuando entramos a la era Link, y desde ese momento hasta el día de hoy solamente hemos tenido algunas cartas que han tenido cierta relevancia competitiva, algunas cartas como Impermanence, por momentos motores como los Mech Knight, pero el uso de las columnas no ha acabado de explotar y si no ha sucedido en los primeros 4 años de esto, es muy difícil que en el futuro vaya a haber un avance rápido. La única mención honorífica que vale la pena hacer es a Justify, que es su Link 3, es un monstruo jefe increíblemente potente. El problema de esta carta es que nos pide específicamente un monstruo S-Force para poderse invocar, pero si en el futuro llegaran a dar un Link genérico que se llegara a hacer con un monstruo de cierto atributo, de cierto tipo, o algún deck pudiera llegar a encontrar la forma de poder sacar un monstruo S-Force desde el deck como una suerte de Garnet, este monstruo es increíblemente potente. Es uno de esos casos que recuerdan paralelos como Brilliant Fusion, Naturia Beast, que si bien esta carta es mucho más específica, está pidiendo un nombre específico, si en el futuro se pudiera dar esta ocasión, se van a poder hacer de un monstruo jefe increíble. Es lo que me parece que vale la pena rescatar de los S-Force. En definitiva, no es un arquetipo malo, es único y funciona como ninguno que hayamos visto en el juego. No obstante, y al momento de hacer este análisis, se va a quedar en un juego muy casual, pero su monstruo jefe tiene muchísima potencia. Como una idea nueva, como evidencia de que Konami todavía nos puede estar entregando nuevas temáticas, cosas que nunca hemos visto en el pasado, me parece que el arquetipo de S-Force lo hace de forma excelsa. Y con paralelos en el pasado como los ya mencionados Atiknister y Ancient Warrior, va a ser muy interesante hasta dónde pueda llegar el S-Force como un deck. Quizás el soporte sea cuentagotas en los siguientes sets y poco a poco pueda mejorar. Quizás dentro de algunos años se entregue una o dos cartas que lo lleven al siguiente nivel. Pueden aparecer cartas que tengan que ver con columnas que lo hagan mucho más potente. Hay mucho que puede pasar con este arquetipo y solamente el tiempo le va a poder dar su lugar. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de S-Force. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Si lo utilizan, ¿cómo luce su propia construcción? ¿Qué esperan que se entregue en el futuro para este arquetipo? Y si hizo falta información para poder complementar el video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.